Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Vamos a esperar un poco que se vayan sumando. Si alguno quiere aprovechar este momento para hacer alguna consulta. Ay, no, yo para pedirle perdón por molestarlo tanto con Juga, profe, pero no sabe qué impotencia, no podía encontrar nada. Después como que un poco más le enganché la mano, igual no encontré lo que buscaba, pero bueno, nada, perdón por tantos mensajes. No, no hay problema, al contrario, estoy para eso. Pero me es raro que no hayas podido encontrar jurisprudencia. Eso depende de lo que busques. Por ahí tendrías que ponerte un poquito más práctica en la búsqueda, me parece. Pero, Claro, después me di cuenta de lo que me decía de las voces, que era como palabras que ya estaban, y bueno, empecé a buscar por ahí, como que me acerqué un poco más.
Claro, sí, sí, te tiene que, además no es restringido, sino que te tiene que aparecer de toda la provincia. Claro, pasa que yo por ahí lo restringía a los tribunales de acá, o a las cámaras de acá, y bueno, nada, no aparecía nada. Profe, yo quería hacerle una consulta porque yo soy de la Comisión 1 y curso presencial, pero esta semana tuve que viajar y no podía ir a la facultad hoy y mañana. Por eso estoy ahora en la virtual, pero no hay problema con la asistencia. No, te tomo el presente, ahora cuando tomo asistencia me decís al final tu nombre y apellido y lo registro. Pero así, cuando se haga el recuento de las asistencias antes del parcial, tenés el presente de esta clase. Ah, genial. Bueno, muy amable, gracias. Profe, le quería hacer una pregunta. Vio que usted me mandó el trabajo de la prueba anticipada y me dijo, bueno, le hice una pequeña observación. ¿Yo tengo que poner la observación y volvérsela a mandar o ya está con eso? No, porque si no, no terminamos más. Claro, por eso. Bueno, Esa es una observación para que ustedes tengan en cuenta para el próximo está trabajo. bien. Sí, perfecto. Buenísimo, gracias. Sí, lleva tiempo corregir. Y sí. Pero bueno. Otra pregunta, los trabajos que enviamos, Sí. que mandamos por el campus, esos también se corrigen. ¿Les ponen nota o Sí. solamente se corrigen? Sí, el formato que tiene el sistema es con nota, así que, pero es de referencial, digo, no es Sí. una nota que se vaya a reflejar en la nota, en alguna nota final o en alguna nota de un parcial o algo. Digamos, Ah, es como una calificación de trabajo nada más, bueno. porque el sistema lo impone nada más, pero Sí. Bueno, gracias, profe. no hay nada. Y otra cosa que quería decirles es, los trabajos que yo no doy, pregúntenle al profesor que dio la clase, porque van a Sí, respetar yo no me di cuenta lo de las la directrices cautelar que da que el profesor, ¿no? No, está bien. me Ahí di cuenta en después. el campus tienen la forma de, bueno, ya algunos lo han hecho. ¿Eh? O sea que el trabajo Me número refiero 2 le a preguntamos al mandar doctor un correo a Maggi, través del campus. ¿Cómo? que sobre el trabajo número 2 entonces las preguntas al doctor Maggi. Exacto, sí. Buenísimo, porque estaba por preguntarle a usted. Gracias. Ya me pasó a mí por eso la aclaración. Sí, no, varios me preguntaron lo mismo. Sí, pregúntale mañana antes de empezar la clase, le preguntan las dudas que tengan con respecto al trabajo que dio él. Bueno, tomo asistencias y empezamos la clase. Bailac, Facundo. Bailac, Facundo no tiene ningún presente, seguramente que ha abandonado o debe estar en otra comisión, o abandonó o está en otra comisión. Rosario Bazán. Presente. Meroldi, Sabrina. Me parece que Está cursando presencial ya. está cursando, ¿no? Presencial. ¿No? Sí, Beroldi y Ferrari creo que es, María también. Y Ferrari, sí, eran las dos que estaban como
por una razón temporaria. Bustamante, Carpi. Bustamante, Carpi. Se está conectando, Florencia Bustamante. Sí, veo que se está conectando, pero paso al siguiente entonces. Correa, Anabela. Sí, presente. Puedes poner la cámara un segundito, así te veo, por favor. Ahí está, gracias. Dayana D'Aliego. Donofrio Florencia. Presente. Bien. Esquivel Landeras, Magalí. Gisela Fabio. Presente. García Rolfi, Delfina. Chigliotti, Luciana. Macías, Manuel. Presente. Facundo Madrid. Maita Noelia. Presente. Martiarena Mercedes. Presente. Meana Magdalena. Nogueira Camila. Presente. Quintero Paola. Presente. Reina Castro Tadeo. Presente. Rojo Sofía. Presente. Sánchez Luján. No vino nunca también. Torchelli Sofía. Presente. Villarroel Enzo. Presente. Sanet Agustina. Presente. Y Lorena Zampini. Florencia Bustamante Carpi, ya le puse presente, la vi. ¿Está bien?
ahí te veo. No te escucho porque estás muteada. Profe, me ¿Y pone quién más no? acá yo. Picarelli, Agostina, ¿no? Sí. A mí no me nombró. Agostina, ¿no? Sí, o no. Gracias. Y Luz Lautaro. Sí. ¿Alguien más? Yo, profe Di Pardo. ¿Quién más? Gracias. No, de nada. Bueno, los ordené por orden alfabético, pero están tan juntos que por ahí me salté alguno al nombrarlos. Bueno, después le paso esta lista al doctor Maggi. Bien. Reitero, ¿alguna pregunta como para de los trabajos anteriores? Como para empezar el trabajo de hoy. Si no hay más preguntas, empezamos con la clase de hoy. Sí, perdón, yo tenía una pregunta que me quedó. Sí, decime, Mercedes. Cuando hicimos el escrito de la prueba anticipada y la diligencia preliminar, ahí era por receptoría, entonces ya en la demanda ya teníamos el juzgado, ¿o no? Exactamente, pero sí, exactamente, ya quedó radicado. Entonces nosotros cuando hicimos el escrito de demanda, debíamos reflejar un punto en el escrito de demanda, titulándolo como radicación o conexidad, y en el formulario que se va a confeccionar cuando ustedes lo hacen en forma virtual, el ingreso ya ahora se hace virtual, en la página de notificaciones y presentaciones electrónicas, cuando ponen o sea, no ponemos iniciar una demanda, ahí van a poner la causa, los datos de la causa principal, número de causa, va a haber un campo para colocar eso, y el juzgado donde tramita. Listo. Además de incluirlo como punto, reitero, dentro de los puntos de demanda. Perfecto. Y tampoco en la documentación tampoco se acompaña de vuelta el bono ley, el anticipo, tasa sobre tasa y todo eso, ¿no? No, ya se cumplió la primera oportunidad. Claro, por eso. El bono ley y el anticipo, por ahí la tasa. Si es que no piden beneficio, van a tener que incluir la tasa y la sobretasa, porque por ahí la prueba anticipada y la diligencia preliminar por ahí pagarán un mínimo o no tiene monto directamente. Bien. Recién ahí lo van a hacer el pago con la demanda, conjuntamente con la demanda. Y también no se olviden. Sí. Del trabajo 2 era, de medidas cautelares. Sí, lo que dije recién es que las pedidas... invocar la figura del interventor. Sí, pero les dije antes, por ahí vos no estabas conectada, que las preguntas se las formulan al profesor que dio el trabajo, por una cuestión de unidad de criterio y... Listo, bueno, muchas gracias. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí. Usted en la clase pasada nos dijo que podíamos o no citar garantía a la compañía de seguros, ¿no? Si la citamos a la compañía de seguros, ¿las copias de la demanda es una o dos? Bueno, eso cambió ahora. Primero cambió con respecto al tema de las copias, porque ya al ser virtual ya no acompañamos copias de papel. Es decir, lo que va a haber ahora, con las nuevas acordadas, creo que las 3660, 3665, no estoy seguro todavía en el número, es que en la cédula
va a estar la salvedad de que no se acompañan, no se imprimen las copias. También están autorizados los oficiales notificadores a no imprimir las copias, salvo casos excepcionales, y en ese caso el que quiera consultar, al contestar la demanda o la citación en garantía que le corresponda, va a tener una mención en el cuerpo de la cédula que dice que puede acceder a los datos informáticos a través de la mesa de entrada o del visualizador del QR. Pero ya no hay más el tema de acompañar cuántas copias. Perfecto, gracias. Esa es la forma de dar a conocer las copias, digamos, a documentar. Bien. Y con respecto a la citación en garantía, hice una salvedad también, que tuviéramos en cuenta que tuviéramos la certeza de la compañía de seguros que íbamos a citar, es decir, que era efectivamente la compañía aseguradora del demandado, porque puede ser que nosotros citemos sin tener esa certeza y corramos con las costas en caso de ser negativo. Las costas por la citación, o por la indebida citación. Esa era otra salvedad que le habías dicho. ¿Alguna otra pregunta con respecto al trabajo anterior? Perdón, no entendí, o sea, no entendí lo último que dijo el seguro. El seguro le dije la salvedad de la citación en garantía. Que cuando citen en garantías, tengan la certeza de que es la compañía de seguro del demandado. Porque Claro. si es una sospecha o no es el resultado de una citación de la instancia previa de mediación, van a tener que correr con las costas de una citación indebida, por no ser la aseguradora. Y si no sabemos cuál es, ¿cómo nos aseguramos que igualmente el demandado lo presente? El demandado lo va a denunciar porque es en su garantía, y si no, podemos intimarlo en la demanda que se intima que denuncie la compañía de seguros. Bueno, listo. Gracias. Pero es de interés del demandado. Luciana Gigliotti y Magalí Esquivel no van a hacer la materia, me dicen. Cecilia Fabio. Sí, recién hablé con Magalí y me avisó que no, porque ellas no habían aparecido en el CIU y decidieron cursar laboral. Bueno, después a ver si me acuerdo y lo anoto. ¿Alguna otra pregunta? Y Facundo Madrid, bueno, ahora te pongo el presente. Profe, acá estoy. Disculpe que me conecté recién. No tenía internet en mi casa, por eso me conecté tarde, perdón. Bien. Gracias. Bueno. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pasamos al trabajo de hoy. ¿Vieron el trabajo práctico 3? Deberían haberlo leído, porque obviamente no lo podemos leer acá, porque nos demandaría toda la clase, todo el tiempo de la clase. Así que doy por sentado que lo han leído, como para poder empezar a traer el práctico. Antes de empezar con el trabajo de el abordaje del práctico número 3, les voy a hacer alguna mención de algunas consideraciones previas. Que voy a ver si puedo compartir un PowerPoint que hice hace un ratito, como para que les ayude.
Yo pensé que lo tenía abierto y no. ¿Pudieron leerlo? La verdad que no, profe. O se va a complicar para aquellos que no lo leyeron. Voy a compartir pantalla, ahí está. Ustedes me avisan cuando esté a la vista. Ahí está. Ahí está, bien. Como les dije en un momento, dependerá del rol que ocupemos en un proceso como para ver cómo actuamos. Ocupamos el rol de actores al confeccionar la demanda y las medidas previas, y ahora vamos a asumir el rol contrario, que es el rol de la demandada. Y en nuestro caso, ya tenemos una demanda, pero vamos a ver frente a esto, qué actitud puede llegar a tomar el demandado frente a una demandada. Una demanda, perdón. Lo primero que vamos a ver, lo que nos va a acercar nuestro cliente es una cédula. Lo primero que vamos a ver en esa cédula es el plazo que tenemos para contestar una demanda. Acá puse algunas actitudes que puede tomar el demandado, que son dos, una actitud omisiva o una positiva. En el caso de que no se presente, ni conteste o venciera el plazo para hacerlo, y nos llega a nosotros con la cédula vencida, las consecuencias de la incontestación de la demanda puede ser que el actor pueda pedir la declaración de rebeldía, o bien por perdido el derecho que ha dejado de usar. La diferencia es la notificación, que la rebeldía se notifica, y la declaración de por perdido el derecho que ha dejado de usar, no. En ambos casos, también el apercibimiento lleva como agregado la constitución del domicilio procesal en los estrados del juzgado. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las notificaciones van a ser Ministerio de Ley. Las que deberían ser por cédula, ¿no? Y también le habilita, tanto en una hipótesis como en otra, al actor a solicitar medidas cautelares, tanto por el artículo 63, por la declaración de rebeldía, como por la incontestación de demanda por los términos del 354. Bien, o puede adoptar una actitud positiva, que puede ser solo presentarse y constituir domicilio, esto es, no solo puede llevar un control del proceso, pero no puede tener una intervención. Al no contestar, no controvierte, entonces lo único que puede hacer es que controlarlo, nada más. Presentarse, contestar demanda. La demanda puede ser total, parcial, respecto de los hechos, del derecho o de ambos a la vez. Allanarse, total o parcialmente. Estos temas de modos normales de determinación del proceso lo vamos a ver en la segunda parte de la cátedra, es decir, después del primer parcial.
Presentarse y confesar totalmente o parcialmente. Presentarse o oponer excepciones en forma conjunta o separada. Presentarse y reconvenir contestando o no la demanda. Esas son las distintas hipótesis que puede asumir el demandado frente a una demanda. Bien. Hay aspectos previos, como podemos constatar, por ejemplo, si ha transcurrido el plazo de causalidad de distancia. En caso como dije antes, esto lo vamos a ver después en la segunda parte de la cátedra, de la cursada. Planteo de alguna nulidad procesal, es decir, específicamente del traslado de la cédula de traslado de demanda, si hay alguna causal de nulidad procesal. Esto se plantea por incidente, autónomo. Después vamos a ver también para la segunda parte del tema de la nulidad procesal, pero quiero que tengan en cuenta estos aspectos que puedan presentarse en forma previa a la demanda, a la contestación de demanda. La revisión de la notificación, ¿qué quiere decir esto? No todo, digamos, error o irregularidad de una nulidad, de una cédula de traslado de demanda puede dar lugar a una nulidad procesal. Por ejemplo, la ausencia de acompañamiento de copias. Si bien, como dijimos hoy, a la pregunta de Tadeo de acompañar copias, eso se da en el plano de las copias en formato papel, puede ser, trasladándolo al campo virtual o al aspecto virtual, que no obren toda la documental en el expediente virtual que mencionen en la cédula de demanda. Bueno, paralelo a lo que era antes, faltan copias en la cédula de notificación. En este caso, no es causal de nulidad procesal, y la jurisprudencia dice que, digamos, va a tomarlo como una suspensión. No se puede, digamos, no es una causal de nulidad procesal, pero sí argumentos como para pedir la suspensión del traslado de notificación para subsanar esa irregularidad. O, en este caso, para que se pongan a la vista toda la documentación virtual que dice la cédula. Y la revisión del tipo de proceso instaurado. Ahí vamos a ver qué tipo de proceso vamos a contestar demanda, vamos a trabajar para ver qué posibilidades tenemos. No es lo mismo contestar una demanda ordinaria, una demanda sumaria o una demanda sumarísima. En la demanda ordinaria podemos omitir el tema de ofrecer la prueba, los medios probatorios. En la demanda sumaria tenemos que hacer los planteos de excepción en forma conjunta con la contestación de demanda. En el juicio ordinario podemos hacerlo, o debemos hacerlo 10 días antes, o en los primeros 10 días. El traslado desde 15 días, en los primeros días vamos a poner las excepciones. En el proceso sumarísimo no están admitidas las excepciones de previo expresión en el pronunciamiento. Es decir, vamos a tomar en cuenta el tipo del proceso en el que vamos a trabajar. Bien, esto más o menos como para ayuda a memoria es ¿qué vamos a hacer frente a una cédula? Primero vamos a ver, cotejar la fecha de vencimiento. Los plazos son perentorios, vamos a ver qué tipo de demanda tenemos, es decir, en qué proceso estamos. A ver, aquellos que hayan leído la demanda, ¿qué les parece a ustedes? ¿En qué proceso estamos? Primero, ¿cuál es la temática? Daños y perjuicios, ¿no es? Es un daños y perjuicios, sí, en principio, pero el fundamento no es las reglas de la responsabilidad civil
Porque hay una relación de fondo, consumo. sino hay una relación de consumo, bien. Y al haber una relación de consumo e invocar una relación de consumo, ¿qué les parece a ustedes? ¿El proceso es el mismo que un daños y perjuicio común? Y no, porque la responsabilidad No, va a ser porque tiene objetiva. En materia procesal estoy hablando, ¿eh? ¿Qué tipo de proceso debería ser? ¿Es el mismo que un daños y perjuicio común? Es decir, un proceso sumario u ordinario cuando supera cierta suma. No, debería. Eso lo establece el código igual, ¿o no? Más allá de la suma. Sí, pero si estamos frente a una demanda que se fundamenta en derecho de consumo, ¿qué proceso estaríamos Ordinario. contestando? No. La ley ¿Sumario? de Es defensa sumario. consumidor Sumarísimo. establece un proceso. Sumarísimo. ¿Sería ¿Quién sumarísimo dijo? porque está protegido por la Constitución Nacional? Maita. ¿Quién dijo? Maita. Maita, sí, es ¿Escuchas? correcto. Sí, ahí no te veo, pero te escucho. Sí, es correcto. La Ley de Defensa del Consumidor establece, y la Constitución establece un proceso sumarísimo. Es decir, estaríamos frente a la contestación de una demanda sumarísima. Entonces, lo primero que debemos observar, establecer la fecha de vencimiento. ¿Cuál será el plazo que tenemos para contestar una demanda en un proceso sumarísimo? 5 días. 5. 5 días, perfecto. Bueno, el examen, la atenta lectura del escrito, no alcanzo a ver qué dice, ya lo hicimos cuando vimos el tema de que lo fundamentan las leyes de consumo y los hechos que alega. El análisis y lectura de la documental adjuntada. Es decir, acá vamos a ver, no solo leer la demanda, sino ver el actor en qué carácter se presenta, si tiene poder suficiente, si está vigente, si tiene legitimación activa para promover la acción. ¿Qué otro aspecto más deberíamos examinar? ¿Les parece? La situación del abogado puede ser, en caso de que sea apoderado, por ejemplo, si acompañó. Sí. Bien. Recordemos que estamos ante un proceso sumarísimo y no son admisibles las excepciones de previo especial pronunciamiento, artículo 496. Pero igual podemos alegarlo esto, ¿eh? Obviamente se resolverá con el fondo, puede ser que lo señale el juez de oficio, pero no tiene el trámite propio que tienen las excepciones de previo especial pronunciamiento en otros trámites como el juicio ordinario o el juicio sumario. Es decir, de un traslado, a veces producción de prueba. Sí. ¿Se plantea contestar la demanda? Entonces, ¿una excepción previa ahí? No corresponde a las excepciones previas. No como Lo que podemos excepción, hacer es una mención. O, por ejemplo, el poder. Si faltaba el poder o el poder es insuficiente, más allá de las facultades discrecionales que tiene el juez de señalarlo de oficio. Pero sí, defensas de fondo. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Como defensa de fondo. Defensa de fondo se dice defensa de fondo cuando se resuelve con la sentencia. Que se haya vencido el plazo para el ejercicio de la acción, no me sale la palabra. El nombre es prescripción. Prescripción de la acción. Bien,
Veamos entonces eso. ¿Qué les Pero parece a podría ustedes? ser de fondo. Es una defensa de fondo la de prescripción, sí. Lo que pasa es que cuando es de puro derecho, el 344 nos refiere, cuando es de puro derecho, se resuelve de fondo, y cuando es manifiesta, puede ser resuelta con la contestación de demanda, pero en el proceso sumario. En este caso es posible, es discrecional para el juez, resolverlo en sentencia definitiva o resolverla en forma previa. Bien, vamos al caso práctico. ¿Ven acá un supuesto de prescripción de la acción? Primero hay que ver qué tipo de acción tenemos. Se fundamenta como dijimos, en la Ley de Defensa del Consumidor. La Ley de Defensa del Consumidor prevé un plazo especial para este tipo de acciones. ¿Cuál es el plazo? Estas son cuestiones de fondo, no procesales. ¿Recuerda alguno? De 3 años. Bien, 3 años. 3 años. Entonces, ¿cómo podemos contar el momento? ¿Desde cuándo lo tomamos? Para poder contarlo. El 10 acuo. Desde el día en que salió ocurrido el hecho. Desde el día de la ocurrencia del hecho, bien. Entonces, verán cuándo fue el hecho, cuándo ocurrió. En 2017 ocurrió. ¿Qué día? El 23 de junio. ¿Cómo? 26 de febrero. 23 de junio. 23 de junio ocurrió del 2017. Bueno. Sí. En este caso veremos cuándo fue promovida la demanda. Esos datos hoy virtualmente los podemos obtener bien de los datos de la MEP, es decir, cuando ahí va a figurar la fecha en que se inició. Pero no se quede nada más con la fecha del título, porque en la MEP aparece unos datos, así en forma genérica, donde va a aparecer una fecha de inicio. Ustedes tienen que ingresar al proceso y ver cuándo fue ingresada efectivamente esa demanda. ¿Cómo lo van a hacer? En el movimiento de iniciación, por ejemplo, van a acceder a los movimientos, cuando ingresan a la causa, ingresan a los movimientos y van a ver el primer movimiento, que es el escrito de demanda, ingresado. Abrimos ese documento virtual y ahí en la parte superior van a estar las fechas y la fecha y el horario preciso en cuándo se inició. Profe, Disculpe. igualmente dice Hasta que segundos. Disculpe, doctor. El hecho Sí. ocurrió el 26 de febrero. El 23 de junio fue la mediación prejudicial. Bien. 23 de febrero. Sí, está bien. Ustedes verán en todo caso si es susceptible de oponer una defensa de prescripción. Por eso yo les decía que verifiquen bien las fechas. ¿Por qué? Porque si es equivocado lo que están argumentando ustedes como defensa, van a tener que cargar con las costas. Es decir, lo que les decía, acceder al escrito de iniciación o promoción de demanda. Hoy podemos acceder desde la mesa virtual, meternos en movimientos procesales e ingresar a ese paso procesal que fue la demanda, con una precisión hasta de segundos cuando fue iniciada. Bien, ahí tenemos otro elemento que podemos ingresar a contestar
a contestar la demanda. ¿Qué debe reunir los requisitos para la contestación de demanda? Bueno, ya los vimos, los mismos que para la demanda, pero acá vamos a tener un artículo, acá se alude a los aspectos formales. Y vamos a remitirnos al artículo 354. Cumplir deberá, dice, en realidad es una carga, la contestación de demanda es una carga, y nos enuncia reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda. Sus silencios, sus respuestas evasivas o la negativa meramente general podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes ilícitos a que se refieran. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una presunción, pero una presunción juris tantum, siempre y cuando, al no contestar demanda, o al hacerlo, no hacerlo en forma categórica y pormenorizada, como nos pide la carga del 354, el juez va a evaluar, conjuntamente con la prueba producida en el expediente, si esa presunción es valedera o no, le sirve para resolver en favor del actor. Pero no es una presunción juris de iure, sino juris tantum, siempre y cuando esté abonada con, como dice el artículo, con el reconocimiento de los hechos ilícitos y pertinentes a que se refieren. No estarán sujetos al cumplimiento de la carga mencionada, agrega el segundo párrafo, el defensor oficial y el demandado que interviene en el proceso, como sucesor a título universal de quien participó en los hechos o suscribió los documentos, recibió las cartas o telegramas, quienes podrán reservar su respuesta definitiva para después de producir la prueba. ¿Qué es esto? A nosotros también, por ejemplo, en lo que les comentaba, que como abogado de Fiscalía de Estado de la provincia, también tenemos la respuesta en expectativa, se llama respuesta en expectativa esto, ¿no? Es decir, no tiene la carga de negar y todo, de cumplir con el 354, de negar todos y cada uno de los hechos, sino supeditarlo para el momento en que se produzca la prueba. Una vez producida la prueba, podemos, o estos sujetos al que alude el artículo, pueden hacer una contestación en esa oportunidad recién. Bien, lo segundo que nos dice el 354 es especificar con claridad los hechos que alegara como fundamento de su defensa. Esto es igual que la demanda, pero relativos a la defensa de nuestro cliente. Y tercero, observar en lo aplicable los requisitos prescriptos en el 330, es decir, los mismos que hicimos para la demanda. Bueno, esto es cómo es el esqueleto, digamos, de la contestación de demanda. Tenemos un expediente que ya está radicado, no hace falta el sumario en este caso. Digamos, vamos a iniciar nuestro escrito con contesta demanda, se presenta, contesta demanda. Ya voy a poner un modelo antes de analizar el caso concreto, pero el formato más o menos, el esquema básico es, empezamos el escrito con el encabezamiento directamente, la presentación y personería, debemos cumplir con el boni del ius, la primera presentación, siempre, en este caso va a ser la primera presentación, si es que no nos hemos presentado en la prueba anticipada, por ejemplo, si hay una instancia previa. Pero si es nuestra primera presentación, como abogados debemos cumplir con el boni y el anticipo previsional. Constituir domicilio, ya sea físico o ya electrónico, y denunciar un número de celular de contacto, por esta acordada 3975, bueno, más allá de los datos particulares del profesional. Distinguir entre patrocinante y apoderado. Recuerden ustedes que si se presentan como patrocinantes, relatan en primera persona, y en tercera persona que se presentan como apoderado, y después de la presentación van a incluir un punto sobre personería, antes de entrar al objeto. Luego sigue el objeto,
mención de, bueno, acá podemos hacer cuál es el objeto de la cosa demandada, o en el caso, la cosa, la defensa, en todo caso. Si hay excepciones, primero vamos a alegar las excepciones, y luego la contestación de demanda. Es decir, que vamos a pasar a contestar la demanda. No contestamos demanda acá, sino que hacemos mención a cuál va a ser el objeto de nuestra presentación. Y obviamente solicitar el rechazo, si lo que pretendemos es una sentencia negativa, de certeza negativa. Ya vimos que el demandado puede asumir distintas posiciones, no siempre la de la sentencia negativa. Dijimos, el objeto luego le sigue las excepciones, si hubiere, en este caso, tratándose de un proceso sumarísimo, como dijimos, no corresponden las de previo especial pronunciamiento, vamos a hacer acá, por ahí, una cuestión previa, alegando alguna cuestión que debe ser resuelta previamente, simplemente mencionándolo, o si no es una defensa de fondo, como la que hemos visto, la de prescripción, la vamos a incluir en primer lugar. ¿Sí? Y vamos a alegar en primer lugar y fundamentarla en primer lugar. Y si hay prueba para producir respecto a esto, también la vamos a ofrecer en este punto. Luego sí, pasamos a lo que es a cumplir con la carga de contestar la demanda propiamente dicha. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos, este punto, pero en especial estamos hablando del esqueleto de la estructura de la presentación nuestra de contestación de demanda. Luego de cumplir con la carga del 354, vamos a referir a antecedentes, si es que nosotros tenemos hechos para alegar. Como defensa, este es el momento como para hacerlo, en el siguiente punto después de la contestación de la demanda. Una versión, si es que tenemos alguna versión, relatando en hechos claros, recuerdan esto, en la demanda lo vimos, como deberían ser, forma clara, ordenada en forma cronológica, y esto puse ahí libre elección, es decir, esto queda a criterio de ustedes en la forma de redactarlo, ¿no? Vamos al caso concreto, en este caso particular, me parece. Bueno, vamos a dejarlo después vamos a terminar con el esquema. Impugnación a la liquidación de la actora, esto en realidad se refiere a los fundamentos de los rubros, es decir, como vimos en la demanda, además de alegar hecho en la demanda, relata sobre los daños que reclama. Ahí podemos hacer una impugnación y una alegación como defensa nuestra, impugnando cada uno de los rubros, si es que son impugnables y tenemos fundamento para hacerlo. No se olviden que en esos fundamentos o en esas alegaciones que se refieren en la demanda sobre los daños de cada uno de los rubros, son hechos, son alegaciones de hechos, es decir, deberíamos cumplir con la carga del 354 también acá. Cuando nos dice, por ejemplo, que corresponde, que ha hecho gastos en un determinado rubro, como el rubro gastos, o que ha tenido lesiones, son hechos, es decir, tenemos que cumplir con la carga también acá, negar esos hechos, porque si no, no cumplimos con esa carga, estamos reconociéndolo. Luego la prueba, la prueba que como fundamento de nuestra defensa, se acompaña a la documental y se ofrece el restante. El derecho que sustenta la defensa y concluye con el petitorio, será justicia y la firma. Ese es el esqueleto, o la estructura básica. Bien. Vamos al caso concreto. Profe, perdón, pero en el proceso sumarísimo ¿no se acompaña toda la prueba? Sí, se acompaña, es decir,
es una cuestión terminológica. Se acompaña la documental y se ofrece la restante. En todos los procesos es igual. Es decir, menos en el ordinario, que no tenés la carga de ofrecer la restante. Pero tanto en el proceso sumario como sumarísimo, se acompaña la documental en todos los casos y se ofrece la restante. Doctor, bien, ¿y el vamos tema al de caso los particular. De los interrogatorios ¿Cómo? y los testigos, ¿cómo sería el tema de los interrogatorios? ¿Se acompaña conjuntamente o es en el momento oportuno de la prueba? Cuando se determina la audiencia hasta... En La prueba testimonial la vamos a ver en la segunda parte, pero hay que revisar lo que dice el código en materia de prueba testimonial. La prueba testimonial, el interrogatorio puede estar acompañado con la demanda o puede estar realizarse in voce en el momento de la audiencia. La única restricción es para la prueba confesional, que debe estar media hora, el sobre presentado media hora antes de la audiencia. Pero esas son las reglas de prueba testimonial. Bien, vamos al caso determinado, caso nuestro. Voy a buscar acá un modelo descrito. Bueno, hay que recordar, si alguno lo quiere hacer, en una forma sucinta, cuáles fueron los hechos. Más o menos, lo que recuerden. Dijimos que estaba basada en la Ley de Defensa del Consumidor. Pero ¿cuál es el hecho? ¿Alguien lo puede decir, por favor? No con tanta precisión, de días ni nada, sino ¿qué aconteció? Los hechos es que una señora va a Guasón y cuando se va a tirar a un tobogán, el tobogán ese como que lo saca y se golpea. Y a partir de ahí, bueno, tiene lesiones y demás. Bien. Perfecto. Entonces, frente a esto, nosotros ¿cómo podemos actuar para contestar la demanda? En primer lugar, vimos que podíamos esgrimir la defensa de prescripción por el tema del plazo. Si cotejamos que si están dados, si la demanda fue promovida 3 años después, por ahí podría alegar un hecho de suspensión con respecto a la mediación, es jurisprudencia a favor que diga eso, pero si la podemos alegar, la podemos escribir como primera presentación, digamos. O en primer término, la defensa de prescripción. Con respecto a los hechos, ¿cómo nos manejamos con los hechos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué deberíamos hacer en primer lugar? Voy a compartir el trabajo, el modelo descrito. ¿Qué nos dice el 354 que debemos hacer? Luego de efectuada la presentación, reconocerlos, si hay excepción. Negarlos o, claro. Reconocerlos o negarlos categóricamente. Bien. Primero, ¿alcanzan a ver el modelo? Sí, se ve, profe. Bien, el título, se presenta, contesta demanda, pide citación en garantía. Esto puede variar de acuerdo a ustedes cómo lo formulen, ¿no? Acá el modelo es con la presentación con poder. Se estila que en los casos que son firmas, como en este caso, una sociedad anónima, tengo un abogado, ya tengo un poder, como para actuar más libremente. Pero podría ser que se presente con patrocinio. ¿Alguien me puede decir cómo sería la presentación con patrocinio?
Y empezaría en ¿Cómo primera sería? persona con María Alicia Faría. O sea, No, pero diría estamos María. hablando de contestar la demanda por agua sol. Nos presentamos ¿Cómo? por agua sol, sociedad anónima, una persona jurídica, pero nos presentamos con patrocinio. ¿Cómo sería la presentación? Que ahí tendría que Y por actuar el parte del representante. representante, ¿o no? Bien, el representante legal. ¿Mm? Presidente o representante legal. En este caso, una sociedad anónima, director o presidente del directorio. ¿Qué más? ¿Con eso solo es suficiente? ¿Con la sola mención? Tendría que demostrar el estatuto o la parte del contrato donde él es el representante o el director. Exactamente, donde hacemos personería, cuando nos hacemos referencia en el caso que actúa el abogado como apoderado, en este caso lo vamos a hacer respecto al cliente. Personería, vamos a acompañar o manifestar en qué carácter se presenta, es decir, como representante legal, presidente, etcétera, etcétera, de la firma Aguasol, de acuerdo o conforme el estatuto, asamblea de socios, etcétera, que lo hayan mencionado, o lo hayan nombrado. Así sería la presentación con patrocinio. Y en primera persona, claro, está hablando del representante legal. Esa es la única variante. ¿Se entiende? Bien. Pasamos al segundo punto, en el objeto. El segundo punto del objeto, tenemos la posibilidad de oponer excepciones, como dijimos. Vamos a aludir que vengo por el presente a oponer excepción de prescripción contra la acción de demanda de daños y perjuicios promovida por fulano. Nada más que hacemos eso. Y subsidiariamente contestar demanda. O directamente, si no hay defensas, contestamos demanda. En el audito carácter, el audito responde en debido tiempo y forma la demanda indemnizatoria promovida contra mi mandante mediante la cual se procura hacer efectiva a su respecto la responsabilidad civil emergente con motivo del accidente acaecido tal día. ¿No? Esto es un modelo, no tengan en cuenta esta fecha. Bien, luego de esto del objeto, pasamos a contestar demanda. Hay una fórmula así. Perdón, pero Sí. ¿el objeto puede no estar? No, el objeto siempre tiene que estar, porque es la descripción de lo que estamos haciendo, o lo que vamos a hacer. ¿Cuál es el Claro, objetivo de la presentación? Pero, Es un por ejemplo, resumen, ahí dice recontra de... posibilidad de poner excepciones. No se puede. Sí. Bueno, no. Podemos oponer una excepción de fondo como la de prescripción, eso lo Claro. vimos, pero no de periodo de especial pronunciamiento para el proceso sumarísimo. Pero sí, Claro. o señalar una cuestión previa también, haciendo mención a algún defecto de la demanda o de la cédula. Pero en el objeto tiene que estar concretamente qué es lo que vamos a hacer. Luego, antes de la contestación de demanda, alegamos con respecto a la prescripción. Desarrollamos el tema de prescripción. Y si hay prueba relativa a la prescripción, la ofrecemos. Y después sí, contestamos demanda. Como les decía, no hay fórmulas sacramentales, pero por lo general, esta es una forma, ustedes pueden utilizar la que quieran, acerca del desplazamiento fáctico propuesto por el actor, por expresa y carga procesal, 354, inciso primero, desconozco y niego todos aquellos hechos y documentos que no sean objeto de particular reconocimiento. Esto es una fórmula así, digamos, genérica, pero como introductoria a lo que vamos a hacer. Y acá es desconocer pormenorizadamente cada uno de los documentos acompañados susceptibles de tal. Primero los documentos, dice el 354, se reconocen o se desconocen. Los hechos se niegan o se reconocen. La documental se desconoce o se reconoce. Es lo primero que hacemos. Y si desconocemos, tenemos que desconocer toda y cada una de la documental que acompañó.
que sea susceptible de desconocimiento. No vamos a andar a desconocimiento un bono, a desconocer un bono, sino respecto a qué sé yo, a documental que es instrumento privado y que tenga la obligación de acreditarlo ante nuestra negativa o desconocimiento. Esto es trasladar la carga probatoria, porque si nosotros no desconocemos la documental, esa documental aparece como reconocida. Entonces, no dejemos, hagamos digamos, anotemos cada uno de las documentales que está describiendo el actor, la examinamos y ahí pasamos a desconocer o reconocer cada una de estas, pero no hay que omitir ninguna. Lo mismo pasa con los hechos, una negativa particular. Y en cada uno de los hechos lo que conviene como estrategia hacer, en la práctica, es poner cada oración de hecho y negarla. Porque de esta forma nosotros trasladamos la carga probatoria al negarlo. Es decir, cada uno de los hechos. Bueno, acá se refiere a una, ¿cómo se llama? A un accidente de tránsito, pero a ver si puedo compartirles el trabajo práctico. ¿Ustedes siguen viendo? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, ustedes cuando ven los hechos, no tengo acá la exposición de los hechos en la demanda, pero van a ver, por ejemplo, que inicia con que habiendo ingresado tal día, habiendo comprado los boletos, creo que era así, van a tener que ir oración por oración, que tal día desconozco, que tal día haya ingresado que haya comprado los boletos, es decir, prácticamente extraer la oración de la alegación que hace en la demanda y negarla. Cada uno de estos hechos, porque cada uno de estos son hechos aislados, es decir, hay que aislarlo y negarlo. Lo mismo pasa cuando trata el tema de los rubros en la demanda. En la demanda van a alegar hechos también en los rubros, al tratar los rubros. También hay que negarlos, más allá de impugnar cada uno. Entonces, una vez que hacemos esa negativa pormenorizada, el código nos dice, como segundo punto, la expresión de los hechos que hagan a nuestra defensa. El hecho nuestro, digamos, los hechos nuestros como defensa. En este caso particular, ¿qué podemos decir nosotros como hechos? Si estamos negando que exista ese hecho, que haya existido ese hecho, que no sucedió. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué podríamos agregar como hechos? Que nunca Si se es que hay subió algo al para decir. tobogán. ¿Cómo? Como, por ejemplo, que nunca se subió al tobogán al que dice. Bueno, O eso nunca- va a estar dentro de las negativas, sí que no. Ah. Pero como hechos. Y como afirmación hecho de- podría decir, el tobogán ese día no estaba habilitado. Bueno, podría decirse. Pero en realidad, ¿Y no tomó las medidas necesarias de seguridad? bueno, pero eso no es un hecho, eso es digamos que tiene que ver más con el derecho que con los hechos, ¿no? Puede No ser sé. tratarse de un hecho sí nuevo. Recibió atención, porque ella lo que dice es como que no recibió atención por parte del parque y que puede decir que el parque sí la atendió, que de hecho la atendió una enfermera, que la enfermera constató que ella estaba en buen estado de salud. Está bien, pero cuando nosotros contestamos una demanda o hacemos una demanda, tenemos que ser coherentes con lo que estamos relatando. Si nosotros decimos que ese hecho no existió, no podemos decirle después
que fue bien atendida o que fue atendida. Porque para nosotros, en principio, no existió. ¿O no? Es contradictorio. Entonces, salvo algún hecho aislado así como que un tobogán no funcionaba y tenemos que acreditarlo, pienso, por la exposición de los hechos de la demanda, me parece que no hay hechos para exponer como defensa. ¿No les parece? Yo por lo menos no veo, salvo alguna circunstancia especial como que el tobogán ese día no funcionaba, entonces eso nos pone la carga de ¿cómo se llama? De probarlo. Pero en definitiva, a grandes rasgos, lo que advierto acá, no sé ustedes, no veo que tengamos una alegación para realizar de hechos. Particularmente porque estamos negando que haya existido ello. Entonces no podemos contraponer hechos a eso, porque negamos su existencia. Entonces, en esta particular situación que nos toca, la defensa del consumidor, o la demanda en este caso, salvo una circunstancia especial como la que dijo recién la compañera, me parece que podemos omitir esta parte y directamente ir el tema de la atribución de la responsabilidad, aplicación de las normas de fondo, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Directamente. Acá, bueno, Sí, esto es profe. un ejemplo, ¿no? El hecho ilícito, tratar de que directamente o podemos ir directamente a los daños. Porque no tenemos una versión de los hechos. Ya les digo, porque lo negamos. Tenemos que ser coherentes. Entonces, vamos directamente a lo que se llama a la impugnación de la indemnización pretendida. Una pregunta. Siguiendo el orden propuesto por la demanda, primero negando los hechos alegados en cada rubro y luego impugnándolo. ¿Impugnando de qué forma? Que no se acredita, que no tiene fundamento, que no tiene derecho a reclamar eso porque no ha existido el hecho, no existió, por lo tanto no ha existido el daño. Es decir, nos limita un poco la contestación de la demanda, ¿no es cierto? Pero no hay que dejar de, ¿cómo se llama? De negar los hechos que también, porque también son hechos que se están alegando ahí al tratar cada uno de los rubros en la demanda. Sí, pero también se pueden afirmar, ¿o no? Por ejemplo. No, o sea, claro, no, sería allanarse, digamos. Claro, no. Afirmar, pero vos cuando afirmás, alegás. No, hablando Es decir, de la indemnización que pretende, o sea, sería allanarse si aceptás. Claro, no, acá estamos negando cuando se refiere a hechos, e impugnándolo cuando se refiere a montos, y dar un argumento jurídico respecto de la improcedencia. Por ejemplo, se me ocurre, daño psicológico. Reclama daño psicológico y reclama daño moral. ¿Te aburre, Florencia? No, perdón. En el daño psicológico, vemos la demanda, que nosotros analizamos la demanda y vemos que reclama daño psicológico y daño moral. Ahora, daño psicológico, según la jurisprudencia y la doctrina, distingue dos grandes rubros. Uno es el daño material y el daño moral, o daño espiritual. Es decir, no puede haber un daño psicológico si no repercute en el campo material o patrimonial. Esto es, la única forma de poder reclamar daño psicológico y que no sea integrativo del daño moral, o que no esté abarcado, comprendido del daño moral,
es que tenga una repercusión económica. Ergo, que tenga la necesidad de realizar sesiones de psicología o por psicólogo como consecuencia del hecho sufrido. Ahí vemos una repercusión. Entonces vamos a medir eso en función de las sesiones que necesite, de acuerdo a la pericia que se haga, etc. Como subimos el rol de demandados, entonces en este caso vamos a impugnar por esa razón, diciendo que Claro, no podríamos, vemos... o sea, de ninguna manera caerte en un tobogán puede derivar en, no sé, un año de psicólogo, no sé, con otras palabras, ¿no? Pero, o sea, otra cosa no se me ocurre porque si se siente como, no sé, si se sintió afectada psicológicamente. Yo no entiendo Sí, ya les digo. De momento que negamos todo, ¿qué daño va a tener? Sí. Si estamos negando todo, que nunca se subió al tobogán, que nunca pasó, que... Está bien, Esa es la pero parte cuando abordamos cada uno de los rubros, tenemos que negar los hechos que se alegan en ese rubro. Claro, Primero. aunque sea Y segundo, una alegación jurídica de la improcedencia. Les citaba el caso de que reclama daño moral y daño psicológico. Entonces, si no hay una, no sé cómo es el fundamento del daño psicológico que reclama, pero si no hay una repercusión económica, tenemos que pedir que se rechace. En ese fundamento, es decir, o tiene una afección al espíritu, etcétera, etcétera, y encuadraría dentro del daño moral, o tampoco ofrece prueba ni argumentos respecto a un reflejo patrimonial de ese daño. Entonces estaríamos impugnando con estos argumentos el daño psicológico. Esto lo doy como ejemplo. Es muy importante... Una pregunta. Sí. Pero en este caso, sería el actor dice que está filmado el hecho. Entonces no tiene como mucho sentido negarlo. Dice que el hijo la filma cuando se está golpeando. El tema es que si yo lo niego, no es que en esta relación de consumo se invierte la carga de la prueba. Si yo lo niego, en la demanda dice que solicita que se invierta porque hay una relación de consumo. Exacto, es una responsabilidad objetiva. Pero bueno, nosotros, ¿cuál es el medio probatorio que estás mencionando? Y en este caso vendría a ser documental. Sí, se acompaña el video. El video. Claro. Y el video es algo particular. Puede ser manipulado, puede ser. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a negarlo eso. Que lo pruebe. Claro, pero si se invierte la carga, si yo lo niego, no tengo que demostrar que no estuvo ese día ahí. No, yo no sé. A probar un hecho negativo, no. Además, que se invierta la carga del probatorio no dista que él tenga que probar el hecho. Tiene que probar el hecho. En ese caso, no, es que yo digo, bueno, yo acompaño entonces la cámara de filmación de seguridad que durante esa hora no estuvo, que no se cayó. No sé. No, porque estarías probando un hecho negativo. En todo caso, lo único que haces es negar ese video, lo que surge de ese video, y que el actor lo tenga que probar. Por cualquier medio. Acá creo que el actor ofrece prueba en poder del actor, de la demandada. Claro, solicita la cámara de seguridad. No existe ese video, podemos decirlo. No lo acompañamos. No lo presentamos, qué sé yo. Lo tiene que abonar con otros medios probatorios, como testigos, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta es la posición. Pero en realidad justamente queda en cabeza de la demandada probar que lo que está diciendo la demandante es mentira. Si no acompañamos el video, que pruebe que no estuvo ahí o que contradiga su propio video, queda en evidencia que estamos mintiendo. No. A ver. Lo que tiene que probar el actor es el hecho, la relación causal con el daño y el daño, para que sea una responsabilidad objetiva.
Y el Y demandado, profe, pero si tiene un video ya para lo probó todo. eximirse, ¿cómo? Que con el video que acompañaron ya lo probaron todo, o sea, es medio Pero difícil. que la Claro, única o sea, forma que nosotros aún prueba, sabiendo. Pero el video puede no ser válido. pero a Tiene ver, que el pedir un poquito video, informático o algo después para sí, cambiarlo. por eso, es una prueba particular, no prueba. Distinto es que esté, digamos, certificada lo que sale del video por un escribano público. Ahí sí no podemos negarlo. Y deberíamos, en todo caso, si es en contrario, deberíamos instrumentar un incidente de redargución de falsedad. Pero sí se puede negar. O sea, nosotros aún sabiendo que el hecho sucedió, porque ponele que sepamos que en verdad el accidente fue, lo negamos igual. Y en principio sí, para ser coherentes, porque así atribuimos la carga de que él tenga que probar el hecho. No Y si queda el juez otra. le pide el video al lugar por estar en mejores condiciones de probar, ¿no podría pasar? Y lo prueba. Y si lo acompaña a nuestro cliente, Como lo Como acompañará. cuando hay una demanda contra alguna institución médica que les piden la historia clínica, porque es ellos la que lo Sí, tiene. en realidad, acá, en materia de defensa del consumidor, toma preponderancia la carga de prueba dinámica. Es decir, no prueba aquel que tiene que probar nada más, sino también aquel que está en mejor condición de probar. Caso de los juicios de mala praxis, que ocurre, por ejemplo, de un médico, mala praxis médica, ocurre en el ámbito de un quirófano, es imposible o prácticamente muy difícil que la víctima pueda probar un hecho de mala praxis. Entonces, es el médico quien tiene que, a través del medio probatorio de la prueba dinámica, es el médico tiene que probar que hizo todo lo posible, y que utilizó toda su ciencia en beneficio y que no hubo errores. Es decir, estamos dentro del campo de las cargas probatorias dinámicas. No prueba no solo el que tiene la alegación de probar, el que alega, sino también el que está en mejor condición. Por eso, en defensa del consumidor puede ser. Pero volviendo al tema del video, el video en realidad puede ser negado y tiene la carga de probarlo, ya sea por testigos, etcétera, etcétera. Pero eso, digamos, lo primero que hacemos nosotros es trasladar la carga probatoria con la contestación de demanda. ¿Se entiende? Puede ser que efectivamente no haya tomado conocimiento el empresario que no pasó, que pasó algo ahí en el lugar. Puede ser que no lo sepa, o que tenga muy poca información. Tiene la carga con nosotros como abogado de la defensa de negar todo esto. Después veremos si podemos llegar a un arreglo antes o si la compañía de seguros puede llegar a un arreglo, etcétera, etcétera. Pero si es que está asegurado. Pero en principio, lo que hacemos con la contestación de demanda es trasladar la carga probatoria. Y vamos a trasladar la carga probatoria de todo aquello que puede ser negado. Y el video es susceptible de ser negado. No se olviden la garantía constitucional, que nadie puede autoincriminarse. Así que podemos mentir también acá. Nadie está obligado a declarar en su contra. ¿Recuerdan eso? ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, doctor. Bien, Sí, entonces, después que hagamos, o sea, hechos no tenemos para argumentar, salvo alguna situación particular, como la dijeron, que el tobogán no funcionara ese día, etcétera, etcétera. Pero si en realidad funcionaba, no tenemos forma de cobrarlo, de comprobarlo, ¿no? Entonces, me parece a mí que por ahí en hechos lo podíamos obviar, este punto de los hechos o antecedentes del caso, como para contestar la demanda. Y pasar directamente a los rubros, y tratar cada uno de los rubros, ya sea
como les decía, negando los hechos que se alegan ahí en cada uno de los rubros, impugnando el monto establecido, y también un fundamento jurídico, como les decía, el tema del daño psicológico, por lo que pude ver, porque puede estar incluido dentro de del daño moral, debería estar incluido, o sea, no conforma un rubro aparte, o si tiene una repercusión material, no lo demuestra o no lo aduce. O no acompaña o ofrece prueba para argumentar eso. Luego lo que tenemos después de los rubros es la prueba. En cuanto a la prueba, acompañamos la documental y ofrecemos la confesional. Ya dijimos, la confesional podemos acompañar el sobre acá. ¿Cómo se hace en la práctica? Hoy con el sistema digamos, virtual. Bueno, podemos hacer una presentación aparte, acompaño pliego, el pliego lo podemos acompañar en un documento PDF y decirle al juez que se omita de hacerlo público. ¿Se entiende? Por ejemplo. Y si no, media hora antes, hacer esa presentación, hasta media hora antes, en cualquier etapa del proceso, en cualquier momento. Instrumental o informativa, bueno, dijimos documental, luego hay que ver qué tipo de proceso estamos. Estamos en un proceso sumarísimo. El tema de la prueba, podemos ofrecer, bueno, lo que ustedes quieran, no sé, en este caso, qué prueba se puede ofrecer. Me refiero a que esto queda a criterio de ustedes, porque en realidad, si vamos a ofrecer testigos, van a decir sobre un hecho negativo, ¿no? Yo no vi nada, ¿no? Entonces, por ahí es innecesario. Esa carga a la prueba le asiste al actor. Al negarlo, por ahí no nos sirve, o no nos serviría la declaración de testigos. A menos que haya un caso particular, por ejemplo, que aleguemos nosotros. Como no alegamos ningún hecho, no necesitamos probar nada. Dejamos toda la carga probatoria, al negar todo, a cargo de la actora o de la demandante. Bien, lo que podemos hacer con la prueba es impugnar algunos medios probatorios de la otra parte. ¿Cómo medio impugnar? Y bueno, puede ser que testigos que hayan ofrecido por el actor sean inhabilitados por ser parientes, por ejemplo. Si podemos advertir eso, podemos oponernos. Podemos oponernos a la prueba pericial con respecto a mostrar un desinterés. Recuerdan ustedes, no me acuerdo cuál es el artículo, pero si ustedes manifiestan un desinterés con respecto a una prueba, si esa prueba no resulta primordial para la resolución del caso, las costas son a cargo del que la ofreció. Entonces podemos desinteresarnos de la prueba pericial que haya ofrecido el actor, por ejemplo. Digamos que nos toca una contestación de demanda bastante simple, digamos, no nada complicado. Al negar el hecho, se nos simplifica bastante. Acá está. ¿Lo ven? Manifestación de desinterés. Sí, se ve. Con arreglo a lo dispuesto 476, esta parte manifiesta su expreso desinterés en la producción de las restantes pruebas periciales ofrecidas por el actor. 476, a ver, voy a corroborar si es el 476. Sí. El 476 dice, si alguna de las partes a contestar la vista que se refiere al 458, esto es en el proceso ordinario, en este caso al contestar la demanda a nosotros, hubiera manifestado no tener interés en la pericia, absteniéndose por tal razón de participar en ella, los gastos y honorarios de los peritos serán a cargo de quien lo solicitó, excepto cuando aquello hubiese sido necesario para la solución del pleito, circunstancia esta que se señalará en la sentencia. Es decir, si no
no sirvió de nada la prueba pericial, con esta manifestación no tenemos que correr con las costas de la pericia, de los honorarios del perito en este caso. No se olviden ustedes que los honorarios del perito son solidarios, puede reclamar a cualquiera de las partes, pero con esto no estaríamos, digamos, si nos sale bien, podríamos eximirnos de los honorarios de los peritos. Bien. Citación en garantía. Si el actor no citó en garantía, podemos hacerlo nosotros en la contestación de la demanda. Es nuestra aseguradora, y si no ha intervenido en la mediación, por lo que vi ahí, si mal no recuerdo, creo que la mediación fracasó porque no fueron a la audiencia. Así que podemos hacer la citación en garantía nosotros, en nuestra aseguradora, el domicilio, y vamos a denunciar la póliza. Bien, y el petitorio. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Qué les parece? ¿Se encuentran en condiciones de hacer el trabajo? Es sencillo, les ha tocado un tema simple, porque al negar el hecho ya directamente se resume bastante. Trasladamos toda la carga probatoria al actor. Así que para contestar la demanda no vamos a tener grandes problemas. No se olviden la estructura y de negar todos y cada uno de los hechos, igual que la documentación. Al no negar o en forma evasiva, lo que estamos haciendo es reconocerlo y no tenga que probarlo el actor. Bueno, si está en condiciones de hacerlo, no sé, creo que es para la semana que viene la presentación, ¿no? Sí, para el 14. ¿Listo entonces? Bueno, cualquier cosa le podemos mandar igual para el campus, profe. Sí, claro que sí. En la medida posible, la verdad, no les aseguro que lo vaya a contestar inmediatamente, pero cuando pueda, les respondo. Genial, gracias. Bueno, si no tienen más preguntas, nos vemos la semana que viene. Buenas tardes. El martes que viene. ¿Alguno que no haya nombrado de los asistentes, de los que hayan venido, que se haya agregado después? No. Bueno, Creo que no. nos vemos la semana que viene entonces. Gracias, profe. Adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.